Ahí estamos. Hola, Fernando, un gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Muy Te bien. digo, no, sí, ahí engancha bien el plano, como que. ¿Se puede bajar tu cámara un toque, no? Vos sabés que es una all-in-one que no se puede mover. Ah, Por eso tendría que saltar, no sé, un lío bárbaro se me hace. Pero no tiene cómo correrse. no importa, no pasa nada, no pasa nada. ¿Vos me ves bien ahí? Sí, Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por tu tiempo, Mario, no, realmente. por favor, un gusto, un placer. La idea principal de estas entrevistas y demás tiene que ver simplemente con yo trato de generar un espacio donde los distintos referentes del mundo de la flexibilidad, de la amplitud de movimiento, puedan expresarse y quien quiera entrar ahí poder encontrar las distintas experiencias, los distintos recorridos. Y claramente para mí vos sos un gran referente en este espacio y por eso es la invitación. ¿Sí? Muchas gracias. Y quería preguntarte cómo fue tu relación con el desarrollo de tu propia flexibilidad, la relación con la amplitud de tu propio movimiento desde que tenés uso de razón hasta estos días, cómo fue mutando eso. Claro. Para mí era lo más importante de rescatar. Perdón, hice una introducción muy larga, perdón. No, por favor, es un placer. Si precisamente es diálogo, diálogos lo que reúne. Eh, yo era gimnasta, hice gimnasia artística. Y si bien, digamos, no tenía problemas de flexibilidad, mi hermano era bien segundero, ¿no? Y yo lograba bien los splits. Sí, en ese momento, Fernando, me llamaba la atención antes de ingresar al profesor de educación física, podríamos decir, pobreza metodológica respecto al entrenamiento de esta capacidad respecto a otras. Si era la fuerza, hacíamos circuitos, distintos tiempos, distintas velocidades. Si era salto, distintos tipos de salto, horizontales, verticales, abajo, arriba. Y los estiramientos eran siempre iguales, eran prolongados estáticos de 30 segundos. Y por ahí un profesor que nos sugirió ahí a comienzo de la década del 80 la precontracción isométrica, supuestamente facilitadora sin mayores explicaciones. Cuando ingreso al profesor de educación física, eso fue en el año 83. No seguí este camino por ser una propiedad motora que a mí me costaba mucho desarrollar, sino porque vi una película llamada La Sociedad de los Poetas Muertos, y, y hay una cita no me acuerdo si era de Thoreau o de qué autor, de Shaw, creo que de Shaw, eh, y que decía que dos caminos se abrían ante mí, elegí el menos transitado. Yo elegí ese porque todo el mundo se abocaba en ese momento en una fisiología subcelular del movimiento, abocada al estudio del lactato y del consumo de oxígeno, las dimensiones neuromusculares y particularmente la flexibilidad, como se llamaba en ese momento y se sigue llamando ahora, no tomaba nadie ese camino. Y decidí meterme por ese camino inicialmente y antes de egresar ya conectarlo con específicamente el sistema nervioso. Y ahí empecé, en el año 87. En el año 87 me recibo. En el mismo enero del 88, en el Congreso de Foz do Iguazú, lo conozco a Esterio Dantas y hago una capacitación de una semana entera con él en flexibilidad. Claro, todos los días 4 horas, no podía creer que podía haber tanta producción de saber sobre ese tema. En ese momento él había publicado un libro llamado Flexibilidad, Alongamento y Flexionamiento, y al cabo de 2 o 3 años nos juntamos en otro congreso junto a Carlos Magallanes y decidimos utilizar en español el término elongación, por lo que en Brasil Esterio llamaba alongamento y se Claro. había popularizado, y
flexibilización por lo que ellos llamaban flexionamiento, que serían 2 intensidades de diferentes estiramientos con sus respuestas agudas y crónicas diferentes. Y bueno, desde ahí arranqué con ese tema, haciendo una primera publicación en el 97, un librito que se llamó Flexibilidad, Teoría, Técnica, Metodología, donde casi el 60%, 70% del libro era bases neurofisiológicas. Había una raíz de la amplitud de movimiento ahí, ya. Todavía, claro, y la distinción con la amplitud de movimiento fue a partir de una pregunta en una clase, en 4º año, en donde un chico llamado Esteban Padilla, que estaba sentado en primera fila y seguía muy atentamente la clase, formula Fernando la pregunta: Mario, la flexibilidad más que la capacidad que promueve el incremento del rango de movimiento, como la definían todos los autores en ese momento, inclusive Esterio-Dantas, no es la capacidad que limita ese rango. Le digo, para Fernando, espera Esteban, que la pregunta es muy buena. A la semana siguiente viene y le dije: mira, me hiciste pensar mucho con la pregunta, vamos a empezar a hilar la cuestión. Y de ahí nació la diferencia entre, para mí, flexibilidad como una propiedad de la materia orgánica e inorgánica. Y, claro, y la amplitud de movimiento como una propiedad del acto motor, dividido en motricidad y movimiento. La motricidad es todo lo que anticipa, lo que no se ve, y el movimiento lo que se ve, que es objeto de estudio de la biomecánica. Y la motricidad, que ya es objeto de estudio de la neurobiología y del control motor, es todo lo que anticipa ese cambio de posición de los cuerpos en el espacio, que es el movimiento propiamente dicho. Y ahí empecé a entender que la flexibilidad como propiedad de la materia es facilitadora de esa otra propiedad del acto motor, que es la amplitud, pero facilitadora como una condición. Claro, hay que incorporar otras condiciones: la sinergia, la fuerza del antagonista, la estabilidad, el equilibrio y toda una serie de aspectos relativos al control que permiten precisamente el movimiento amplio. Pero haciendo esta distinción entre propiedad de la materia, que es la flexibilidad, todos los materiales tienen deformabilidad inexorablemente. Los más valiosos son los que más tardan en deformarse, el diamante. Pero no hay nada que no ceda a la deformación. Tarde o temprano todo cede a la deformación. Pero una propiedad de la materia. Y es estudiada por una dimensión de la física que se llama reología. Y la bioreología estudia la deformabilidad de la materia orgánica. Bueno, hice esa distinción, claro, por eso tratar de mejorar esa propiedad de la materia orgánica, que tiene que ver con la resistencia a la deformación, que es la flexibilidad. Los materiales más flexibles son los que menos resistencia molecular ofrecen a la deformación. Y es propiedad de todos nuestros tejidos. Claro, los huesos tienen deformabilidad, menos que endomicio, perimicio, epimicio, o una aponeurosis, o lo que fuere. Entonces, inclusive, el estímulo crónico modifica la deformabilidad de materiales orgánicos muy duros, como los huesos. Por ejemplo, el peroné de los cambiadores de dirección es más flexible que el peroné de los corredores lineales. Entonces, pero como propiedad de la materia. El asunto era si pretender solamente mejorar esa propiedad de la materia, que tiene que ver con la reducción de la resistencia a la deformación, alcanzaba en sí mismo para lograr esa propiedad del acto motor, que es la amplitud. Y ahí entendí que había otras cosas que trabajar concomitantemente. Claro, muchas veces uno hacía una abertura en el piso mucho tiempo sostenida, pero después te parabas y querías subir la pierna y no subía, te quedabas hasta acá abajo, no alcanzaba. Claro, en una split no lograbas eso, que acredita ya, obviamente, el control motor de los rangos articulares conquistados. Por eso, personalmente entiendo la amplitud de movimiento como esa, en términos muy vulgar, flexibilidad y control motor. Sí.
en términos muy sintéticos, digamos. Pero hoy por hoy, si vos ves lo que hacías cuando vos de chico entrenabas, era claramente amplitud de movimiento, no, no es que entrenabas la flexibilidad. O sea, hoy tenés un vocabulario y un lenguaje que puede definir mejor eso que sucedía en aquellos años, que la palabra flexibilidad no alcanza y el concepto de amplitud de movimiento lo aborda de una manera más completa. Exactamente. Estaba el concepto de rango de movimiento. Claro. El concepto de rango de movimiento, claro, rango de movimiento es un valor objetivo de recorrido articular, medido en grados. En grados. Eso es claro. Bien, yo exactamente. Te quería preguntar qué pensabas de... Porque si bien uno puede diferenciar, bueno, la fuerza es una cosa, diferenciar la flexibilidad, el equilibrio, el control, cómo mi sistema nervioso central procesa, el periférico, cómo uno empieza a escindir desde un abordaje teórico, conceptual, lo que va sucediendo en nuestro cuerpo, lo cierto es que todo eso sucede de manera simultánea, ¿no? Claro. No es que, bueno, ahora estoy entrenando la fuerza y ahora estoy entrenando la flexibilidad y ahora el equilibrio. En realidad, todo sucede de manera simultánea, se desarrolla de manera simultánea y, bueno, uno, de acuerdo al objetivo que tengas, vos vas direccionando las capacidades que vos quieras desarrollar. A mí me ha pasado porque en comienzo yo hacía esto de elongación, estiramiento estático, 200 horas, cuanto más tiempo y más te duela, quedate ahí mejor, ¿viste? Los métodos de ese... y hoy por hoy, claramente eso está como desactualizado, inclusive estirar demasiado los tejidos hace perder el poder de contracción y demás. Pero lo que entiendo es que es esto digo, hoy hablaba con una profesora de educación física, especialista en CrossFit, Yasmín, y ella me decía que lo que veíamos es que quizás levantar la barra, ¿sí? Con el peso, cualquier peso que uno pueda hacer, no deja de ser un ejercicio de flexibilidad también, como abrir. ¿Por qué? Porque inevitablemente hay músculos que se estiran, otros tejidos que se contraen, hay un sistema nervioso que coordina, hay una resistencia que se vence, que es lo mismo que se aplica en los ejercicios de amplitud de movimiento con otros objetivos. Pero y uno va como desde la docencia, desde el profesor, la persona que está impartiendo esa clase o esa enseñanza, va como dosificando, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Esta disciplina, ¿qué es lo que querés lograr? Pero en realidad todas estas capacidades que uno por ahí al estudiarlas las va separando, va distinguiendo para poder ordenarlas, en la vida cotidiana sucede de manera simultánea. Claro. Creo, Fer, aportaría lo siguiente. Me parece que desde los comienzos de la historia del pensamiento, el hombre ha intentado comprender una diversidad que lo apabulla, una diversidad que lo desborda. El pensamiento humano tiende a buscar unidad de la diversidad. Y en ese intento procura organizar taxonómicamente, clasificar. Probablemente como una forma de calmar la ansiedad, ¿no? Pero intentamos de alguna manera separar, dividir, claro, a los efectos de poder de alguna manera controlar esa diversidad que no podemos, que nos desborda. Todas las clasificaciones son intentos limitados de alguna inteligencia por comprender esa multiplicidad, de dar cierta unidad a la multiplicidad. El problema es cuando a esa propuesta individual y consensuada por otros de proveer unidad a la multiplicidad, la consideramos como la realidad en sí. Y en el fondo no es la realidad en sí. Es, de alguna manera, el esfuerzo de un grupo, claro, de intelectuales que ha intentado dar cierta unidad a esa multiplicidad desbordante. Por lo tanto, tal como estás diciendo, mira las tradiciones de nuestra profesión. Las clasificaciones de capacidades en neuromusculares, perceptivo-motoras, cardiovasculares, cuando en rigor nada deja de ser una cosa o lo otro. Y también hasta son discutibles los famosos predominios. Claro, por lo tanto,
coincido contigo, el entrenamiento tiene una larga tradición de atarse a esas nomenclaturas que no son descriptivas de la realidad y a partir de ahí, de alguna manera, aislar algo, intentar mejorarlo para reintroducirlo. Por lo tanto, coincido contigo, me parece que se va avanzando hacia una integración sinérgica de esas propiedades motoras, pero son tradiciones que va a costar un poquito de tiempo superar, ¿no? Recuerdo en tu libro que al final vos, bueno, no al final cuando mostrás los ejercicios, sino cuando empezás a hablar sobre las emociones, cómo las emociones influyen casi que le da su lugar determinante a la hora de lograr levantar la pierna. O sea, más allá del estudio, del rango, muchas veces tu emoción condiciona el resultado de la movilidad que adquieras. Y, Claro. y muchas veces uno como profesor o enfrente a un grupo o con uno mismo experimentando, tiene que tener en cuenta la emoción. ¿Cuándo vos empezaste a darte cuenta de, mira, hoy Mario estoy, no sé, cuando vos entrenabas gimnasia, ¿tenías en cuenta la emoción que acompañaba ese día, si podías hacer un flip-flop o no? Claro, en esos momentos poco te enseñaban respecto a naturalizar la emoción y saber que podés tener días buenos y malos. Había una suerte de, ¿cómo explicarte? Ir más allá de eso y estés como estés, hacer las cosas. No era de hecho lo ideal. Yo, digamos, no creo en la existencia de dos sustancias. Digamos, no soy religioso ni dualista, soy, podríamos decir, estrictamente desde el punto de vista filosófico, monista, ¿no? Creyendo que hay una sola sustancia que es la materia. Y Y en ese spinoziano. sentido creo que, claro, no niego que haya estados mentales, pero como propiedades emergentes del funcionamiento de la materia orgánica, neural, cortical. Por lo tanto, no niego que haya emociones, sentimientos, como una concientización de las emociones y prolongación de las mismas. No niego que haya otros estados afectivos, como el odio, el amor o lo que sea, porque son propiedades emergentes de la materia orgánica cerebral en tanto funcionan. Pero no de la materia orgánica en su totalidad, ni de una neurona en particular, porque caeríamos en un holismo o en un neurismo, sino de un intersistemismo. Dentro de esos subsistemas están aquellos que de alguna manera generan como propiedad emergente lo que llamamos estados emocionales. Y esas propiedades emergentes repercuten sobre el funcionamiento de otros subsistemas. En el marco de la misma corteza cerebral, como así también otros subsistemas que sin ser cerebrales son tan orgánicos como el cerebro. Entre ellos, el neuromuscular y también el miofacial. La actividad emocional gatilla consecuencias a nivel hormonal, a nivel de neuropéptidos, de neurotransmisores, y todas las fascias tienen receptores a esas sustancias producidas por la propiedad emergente de la actividad del subsistema encargado de las emociones, que son varios en el cerebro, no uno solo. Por lo tanto, no hay forma ni intermediado por el sistema motor gamma, ni no intermediado, es decir, sin el vínculo neural, digamos, sin el vínculo podríamos decir a nivel de neurona, pero directamente a nivel de receptores a las consecuencias de la actividad de subsistemas cerebrales, todas las fascias tienen reacciones, se contraen a expensas del sistema nervioso neural, no a expensas del sistema nervioso como producción hormonal o de neuropéptidos, tienen fibras lisas, tienen filamentos libres de actina, o sea, a las emociones no podemos escapar. Y las hormonas y las emociones preceden prácticamente todos los fenómenos cognitivos en el hombre. Por eso somos tan radigalmente reactivos a todas las dimensiones de la vida mental, concientizable o no. No hay trauma alojado en el inconsciente que como mecanismo de protección no emerge,
que no termine emergiendo a nivel del tono muscular y las fascias. Va directo. Y eso vos, por ejemplo, a la hora de enseñarles dentro de la preparación física de los jugadores de talleres donde estás, lo tenés bien presente, para que le pegue mejor a la pelota. Tan sencillo, con el simple gesto de apuntar mejor al arco, sabes que eso tiene un papel determinante. Tratamos, por lo menos mi intervención en ese sentido, como yo no, digamos, no tengo intervención en la parte técnica, me dedico a toda la parte protectora y cognitivo-motora, pero sí naturalizar. Naturalizar. Por dar un ejemplo, en un momento determinado se nos contagió casi todo el plantel y parte del cuerpo técnico. Eran semanas de alerta. Entonces nos juntamos con el cuerpo técnico y les digo, es normal, o sea, todos estamos en situación de desafío y amenaza. Los niveles hormonales quedan alterados, claro, no podemos hablar ni de homeostasis ni de heterostasis, o sea, es normal y va a ser totalmente normal que nos suceda esto, esto y esto. Lo mejor que podemos hacer es no enojarnos, aceptarnos, colaborar, claro, desde la caridad y la empatía, porque es natural que todo esto suceda. Ese fue el aporte para no sobredimensionar las situaciones que sabíamos que nos iban a suceder. Ahí sí tuve intervención. Claro, sí, sí, sí. Hoy te lo cuento desde mi perspectiva. Y el otro día hablando con Paula Escobar, también ella me contaba y me decía de que hablamos de esto de los trabajos interdisciplinarios, que si bien dentro de un equipo, o sea, está el preparador físico, el entrenador táctico, el psicólogo, el utilero, no sé, cualquier otra persona que quiera desarrollar en parte del equipo que está a cargo lo considere. Ahora, con el correr de los años, el preparador físico empieza a utilizar herramientas de la psicología para ciertas circunstancias, el psicólogo empieza a trabajar distintos, como que se empiezan a mezclar los expertise, porque como sucede todo de manera simultánea, muchas veces en un momento quizás que tenga que ver con la preparación física, se presenta algo que tiene que ver más con lo psicológico, pero el responsable a cargo es el preparador físico en ese momento, y tiene que lidiar con esa situación, porque no está el psicólogo acá. Y uno se ve como profesional viendo que necesita nutrirse de otras herramientas, también para, en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo el desarrollo de la flexibilidad, saber que tengo que lidiar con las emociones de las otras personas, con los estados de ánimo, con los objetivos, o con lesiones que si bien yo no soy médico y no sé tratarlas, pero que pueden pasar y saber derivarlas, pero decirte cómo esto de, bueno, yo soy solamente preparador físico, vos sos solamente psicólogo, vos sos solamente utilero, llega un momento que en la realidad esto se mezcla, ¿viste? Es como, yo te escuché en la última capacitación, no en la última de todas que diste, sino en la última que asistí yo en neurociencia, esto que, decime si me equivoco lo que yo interpreté, pero que vos cuestionabas un poco el tema de los papers, porque se hacían en un contexto que no era donde realmente sucedía. Que si bien está buenísimo, porque gracias a los papers hemos traído un montón hemos avanzado un montón, pero muchas veces había un desfasaje entre eso que el resultado que se salía en el paper y después en la realidad. ¿Cómo vos manejás esas diferencias o solamente enseñás lo que sucede en el paper? Te voy a agregar otra cosa más, Fer. Primero, bueno, decirte que Paula, después de 33 años de docencia, digo con mucho orgullo que ha sido una de las mejores estudiantes, si no la mejor, y ella dedicada ahora, en su momento le confió un grupo para empezar a entrenar amplitud de movimiento, y empezó a desarrollarse y lo hizo de una manera tan brillante. Empezó a estudiar y ahora podría decir con todo orgullo y con toda alegría, pero con una tremenda satisfacción que me ha superado, porque es bárbaro lo que Paula ha generado. Falta que se corte el pelo y está igual a vos. La verdad tengo una alegría y un orgullo tremendo porque es lo que siempre querríamos, que quienes de alguna manera todos se forman solos, o sea, nosotros no formamos a nadie,
pero si de alguna manera alguna influencia pudo haber habido, y esa persona crece y tiene una relevancia notable, es para mí la fuente más plena, la satisfacción más grande, y estoy muy feliz con ella, y por lo que ella ha logrado, es fantástica, y ha evolucionado un montón. Con respecto al punto, te agrego otra cosa. No solamente eso, ir a un lugar y asesorar, y decir lo que hay que hacer, difiere mucho de trabajar en el día a día. Si vos vas a cualquier club, te piden asesoramiento, ves y decís lo que hay que hacer, siempre quedás como Gardel. La interacción cotidiana en el día a día es algo totalmente difícil. Por lo tanto, creo que la interdisciplina no hay mucho para estudiar de la interdisciplina. Hay una sola condición, que es tener egos bajos. Si tenés un grupo en donde no resaltan egos, es muy fácil la interdisciplina. Va fluyendo. Creo que, digamos, no hay escrituración acerca de lo que podemos estudiar. Todos tenemos libertad de estudiar, artículo 14 bis de la Constitución, lo que nos interese. Otra cosa es el modo de intervención, que eso es sí propio de las profesiones. Por ejemplo, nosotros dos, vos y yo, estudiamos fascias. Podemos intervenir en las fascias, no con los procedimientos que un fisioterapeuta que también estudia fascias puede intervenir. Nosotros no estamos autorizados a una terapia manual, podemos tener problemas. Podemos hacer estiramientos con distintas técnicas, rolling neuromiofacial, pero no podemos invadir el cuerpo de una persona con las técnicas que están, podríamos decir, autorizadas por alguien que tenga el título de fisioterapeuta, pero podemos estudiar fascias. Ahora, definir el modo de intervención, explicitarlo y dialogarlo en el equipo de trabajo es sumamente importante. Es sumamente importante, para que quede bien establecido entre todos los profesionales en qué difiere el modo de intervención. Claro. A mí también, hablar de la última capacitación que había hecho con vos este año. Gracias por la confianza en eso, Fernando. No, o sea, las ganas que tenía hace 3 millones de años que quería, y cuando quería que sea presencial, pero bueno, nada, la época es así. Miramos más la pantalla que el cielo, pero bueno. En diciembre, eso fue en noviembre, en diciembre yo estuve dando un seminario acá en Capital sobre flexibilidad, ¿sí? Que ya el término me queda chico, o hay que hacer un F5 ahí. Durante mucho tiempo yo lo que trataba usaba la misma palabra, pero le ponía como un significado distinto, o sea, no es lo mismo, ¿entendés? Como que por ahí utilizo la misma palabra, pero nada, tiene que ver con más el equilibrio de la amplitud de movimiento y demás. Muchas veces el lenguaje no alcanza a expresar lo que sucede. Entonces, por ahí, bueno, se generan ciertos momentos. Cuestión, lo que te quería decir es que empecé a hacer ejercicios de abertura, esto de una rodilla apoyada en el piso, talón en algo que se deslice, voy hacia adelante y vuelvo, y durante este ejercicio les hacía decir a las personas distintos nombres de verduras, distintos nombres de presidentes, mientras realizaban esa ejercitación. Porque había entendido, según lo que vos habías contado, que si me equivoqué, y el peor seminario del planeta, que cuando le ofrecía a mi cerebro una mayor resistencia para resolver distintas situaciones, que una que tenía que ver con un movimiento y otra con algo a nivel cognitivo en función de los nombres de presidentes, después a la hora, cuando la persona simplemente tenga que abrirse de piernas, al cerebro iba a resultar mucho más fácil hacer ese gesto porque se encuentra en ese momento con menos resistencia. Porque está entrenado de una manera donde ya no tiene que estar pensando en nombres de presidentes de verdura mientras te abrís de piernas. Solamente te tenés que abrir de piernas y eso hace que mi cerebro esté más predispuesto a hacerlo de una manera más efectiva, más eficiente. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. Era la idea de variación cognitiva. La variación cognitiva sería como un obstáculo o desafío adicional en el acto motor
que forma parte de lo que la teoría de los sistemas dinámicos llama constreñimiento, que sería lo que la lógica anterior, reduccionista y mecanicista, llamaba variable independiente. Es decir, todas las condiciones que de alguna manera luego interactúan dinámicamente para un resultado determinado. Ahora, en esto que está mencionando, me parece que hay un punto interesante. Uno de los factores limitantes de aún mayor flexibilidad, o sea, mayor deformabilidad tisular, es precisamente la tolerancia a toda esa mezcla de sensaciones que cuesta mucho definir por el umbral, por la línea tan delgadita que distingue la nocicepción de la propriocepción. Es decir, ¿a qué llamamos dolor durante el estiramiento? ¿Quién puede establecer objetivamente, digamos, el grado a partir del cual ya dejamos de sentir una sensación proprioceptiva extraña de deformación mecánica y empezamos a sentir dolor? Ponemos palabras para intentar describir lo que nos sucede, pero nadie puede establecer ese umbral objetivo en donde la estimulación de los nociceptores, tanto las A delta como las C, en realidad son las A delta porque es un dolor agudo, supera a los proprioceptores. Lo cierto es que cuando estamos estirando con alta intensidad, hay, desde un punto de vista, podríamos decir no consciente, un estado de amenaza. Hay un estado de eventual ruptura. Es una alerta, ¿se entiende? La idea es una situación que, querramos o no, no solamente desde el punto de vista espinal genera reacciones, sino también desde el punto de vista central hay una suerte de decir, cuidado, hay posibilidad de que endoperioepimicio y aponeurosis se rompan, las fibras también, es decir, no me voy a relajar tan fácilmente. Hay una situación de amenaza. Por lo tanto, creo que uno de los grandes temas a futuro va a ser cómo, digamos, distraigo a esos subsistemas que ante la alarma están sobreacentuando los mecanismos defensivos. A nivel periférico, un flossing, claro, una isquemia. A nivel periférico, de pronto genera un estímulo doloroso desde otro dermatoma, claro. Estoy estirando los isquios, me está doliendo, te pongo la mano izquierda en agua fría y te genero dolor, entonces ese dolor en la izquierda te va a distraer del dolor de la derecha. Exactamente. Y también, ¿por qué no?, desafíos cognitivos, que esto se ha dado, por ejemplo, en rehabilitaciones de cruzado anterior y tendinosis, en donde ante el dolor habitual frente a un ejercicio, un desafío cognitivo hace olvidar el dolor. La gente ya no le duele porque está concentrado en otra cosa. Pero por eso me parece que vos decís, perdón, la sí, diferencia que vos decís, lo que resaltabas, creo entender, era el tema de la simultaneidad, que suceda, no aparte. O sea, no es que hago el ejercicio, claro, que después resuelvo un cálculo matemático, sino la simultaneidad. la simultaneidad. Sí, esa multitarea, digamos, la conciencia no es viable para la multitarea. O sea, no podemos ser conscientes de dos cosas al mismo tiempo. Pero nuestro cerebro sí puede procesar tareas, sobre todo motoras, al mismo tiempo. Y eso es lógico y es obvio. Y cognitivas y motoras. Por eso podemos ir manejando, conduciendo un automóvil y manteniendo una conversación con la persona que tenemos al lado. Ahora, me parece que si vos me preguntas qué es lo que en los próximos 10 años más querría saber, es cómo repercute en esa deformabilidad distal las relaciones entre la corteza sensorial y la motora. Porque en definitiva, ya como Jean Le Bouche decía en el 75, la actividad refleja se resuelve a nivel espinal. Pero nada hay que suceda a nivel reflejo que no gatille una señal hacia el sistema nervioso central y una modulación descendente. Por lo tanto, ahí es donde me parece que, por lo menos para mí, es tremendamente interesante la relación de la fatiga y el dolor como fenómenos muy parecidos y su impacto en el control motor.
Bien. Los estiramientos tienen que ver con el miedo al dolor. Dice llanamente, directamente. Hay miedo al dolor. Sí, hay que admitir que hay miedo al dolor. Sí. Más si la persona ha tenido alguna lesión. Por eso si yo el miedo al dolor, como no. Una vez jugando al rugby, yo me pegaron una patada en la cabeza, tuve convulsiones y quedé internado. Sí, creo que vos sabés de posiciones de rugby, sí, me imagino. Sí, sí, trabajé en rugby muchos años. Bueno, perfecto. Yo jugaba de ala, estaba en una formación, y en un momento el scrum se cae, entonces yo me doy la cabeza de frente contra el piso. Sí. Me levanto, sigue el juego, me voy a un rack, me tiro, y cuando paso y tapo la pelota, estaba jugando contra los tiros, que es otro equipo, alguien pasa y me pega una patada acá atrás. Y ahí empiezo con convulsiones, quedo en terapia intensiva, un momento muy difícil. Opa. ¿Secuelas? Perdí el habla. Es más, cada tanto a mí se me traba a la hora de hablar o se me dificulta el habla. Pero con mucho tratamiento, mi mamá me llevó todos los días, tenía 15 años a recuperar todo. Y nunca me olvido, me emociona hasta contártelo, mi mamá me insistió, no me obligó a que volviera a jugar al rugby para que no se me quedara impreso ese miedo en el cuerpo para realizar esas acciones. Me dice, si vos no te volvés a enfrentar a esa situación de ir a taclear a alguien, de ir a un scrum, de ir a... te va a quedar ese miedo arraigado con su sabiduría materna, con sus palabras. Y me acuerdo que ese año nos íbamos de gira a Europa y nos enfrentamos a unas potencias allá en Escocia, en Inglaterra, y cuando me puso el entrenador, no te puedo explicar el vértigo que tenía. No podía taclear a nadie, me pasaban por al lado y me asustaba. Los reflejos, casi que el cuerpo mío se me iba para atrás. Obviamente, y me fueron poniendo de a poquito para que yo me vaya adaptando, y a poco me fui volviendo al juego y pude jugar después de manera, como siempre, al rugby. Pero sí viví ese miedo gigante que te queda en el cuerpo, ¿sí? Pero cuando yo estaba internado y había perdido la conciencia, estaba en terapia intensiva de CENIC, acá en Capital, una de las doctoras me dijo, cuando yo estaba inconsciente, me dijo, ¿qué cuerpo flexible que tenés? Yo dije, algo que jamás no entendía por qué me decía eso. Y ella me explicó que muchas veces a los cuerpos, cuando vos le pones anestesia general, son mucho más flexibles que cuando están en un estado de conciencia o despierto. ¿Por qué? Porque no está ese miedo al dolor en los tejidos de resistencia. El cerebro no está diciéndole. Entonces yo te pongo, cuando vos tenías anestesia general o estabas dormido, la amplitud de tu movimiento es mayor. Totalmente, exactamente, coincido, comparto totalmente. De hecho, el núcleo amigdalino, en donde probablemente haya quedado el registro traumático de la experiencia en tus 15 años, generó conexiones, lazos, con los grandes núcleos reticulares de la base que regulan el sistema motor gama y por ende la hipertonía. De alguna manera la anestesia genera o ha generado, no sabríamos cómo, pero por supuesto, un estado de, en definitiva eso, flexibilidad es, digamos, ceder, es ceder, es lo contrario a cierre. Por eso es tan hermoso el concepto de flexibilidad y no lo quiero abandonar, porque no solamente es ceder a la deformación a nivel de las propiedades de la materia, es también ceder en todos los aspectos de la vida, es ceder, claro, es muy bonito este concepto de ceder en el sentido de permitir el compartir, de permitir la integración. Por eso es que el concepto de amplitud de movimiento se me ocurrió en el año 2007, cuando en el 97 publiqué ese librito Flexibilidad y en el 2007 Amplitud de Movimiento, que después Paido Tribo compra los derechos y publica Amplitud de Movimiento. Pero me parece que la noción de flexibilidad es tan bonita, es tan hermosa como la noción de amplitud de movimiento. Y es la condición más importante para la amplitud. Perdón, ¿estás haciendo actualizaciones sobre el libro? ¿Crees que...? Estoy escribiendo de nuevo.
después de mucho tiempo Lo que pasa es que me apasionó mucho el tema de la neuro, el control motor, y me cuesta estar toda la vida siempre en el mismo tema. Pero ahora volví a escribir y terminé hace poquito un capítulo sobre historia de los estiramientos. Bueno, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con una pregunta conceptual, filosófica. A raíz de esto de que la filosofía como ciencia siento que me ha nutrido mucho más para poder abrir mi split, literalmente, que ciertas otras ciencias, ¿sí? En mi caso es personal eso, como que me despertaba leerlo a Spinoza, a Descartes, a distintos autores que hablaban sobre la potencialidad, la potencia de las personas, lo posible. Bueno, entonces las preguntas que yo te quería hacer es, si vos te sentías que Mario Di Santo ¿es un cuerpo o tiene un cuerpo? ¿Vos sos un cuerpo o tenés un cuerpo? Soy un cuerpo, Sos un claro, cuerpo. exactamente, soy un cuerpo. Porque, nuevamente, creo que todo ¿qué es cuerpo? En definitiva, cuerpo es la sustancia material. En definitiva, es los cuerpos celestes, los cuerpos cetáceos, cetónicos, o sea, es cuerpo. Yo sé que hay mucha teoría filosófica, mucho escrito, cuerpo, corporeidad, corporalidad, y llega un momento en que parecen los heideggerianos, ¿viste? Que entre ellos se extiende con esos nombres como tal. Pero básicamente, personalmente creo que existen los estados mentales y la conciencia, insisto, como propiedad emergente. No como propiedad, como un accidente de la sustancia. Entiendo que la sustancia es solamente material y que tiene accidentes. Pero propiedad emergente es en tanto y en cuanto funcionando. A ver, un cerebro en formol tiene propiedades. Puede ser más pesado o liviano que el otro. Puede ser más gris o más oscuro que el otro. Puede tener mayor o menor rugosidad que otro. Pero no tiene estados mentales como propiedad emergente porque no está en funcionamiento. Tomo dos maderas. Cada una tiene propiedades, claro, accidentes. Una puede ser más marrón que la otra, más pesada que la otra, más rugosa que la otra. Pero el calor como propiedad emergente no se da hasta que las hago friccionar. Por lo tanto, ese cerebro en formol, claro, no piensa, no ama, no es consciente de que es cerebro. Entonces, ¿a qué me refiero? El misterio mente-cerebro no lo vamos a resolver ahora, ni a palos, y probablemente nadie lo resuelva. La solución más fácil es el dualismo, afirmar la existencia de una entidad inmaterial llamada yo, mente, alma, cohabitando la sustancia cerebral, apropiándose de ella durante un periodo existencial, por lo tanto autoriza a decir, tengo un cuerpo. Yo soy propietario de un cuerpo. Es una tentación bárbara, claro, decir el yo y su cerebro, no sé si me explico. Sí, claro, sí, total. como en su momento escribieron Popper y Eccles. Ahora, yo no adhiero a esa doctrina, creo que ante el cese de las funciones del cerebro, cesan los estados mentales, claro, y que tampoco hay estados mentales hasta cierta evolución y complejidad de la sustancia cerebral. La discusión tiene que ver con el estatus ontológico que le damos a la posibilidad, Claro. a la potencialidad. Y ese me parece que ha sido uno de los grandes ejes de discusión en estas leyes que se están votando ahora y se van a terminar a votar ahora dentro de poco. ¿Qué estatus ontológico le conferimos a lo que aún no es, pero puede llegar a ser? Entonces, no es un problema fácil para resolver, pero entiendo que ante el cese de las funciones cerebrales cesa el principio de identidad, cesan los estados mentales, cesa la conciencia. En las clases me ha pasado en mi experimentación y otras gentes que notaba que, por ejemplo, si yo quería hacer una postura, ¿viste? La del puente, muy típica en yoga, con las manos y hacer el puente. Sí.
si yo tenía dos personas al lado haciendo la misma acción, la potencia con la que yo hacía mi puente era mucho más poderosa que si lo hiciera solo sin esas personas. Y notaba que otras personas realizando la misma acción que yo en simultáneo me afectaban de tal manera que potenciaban mi accionar. O sea, el estímulo que recibía mi cerebro procesaba mejor la dirección hacia el objetivo que yo tenía, en este caso de este gesto en particular. Y estas afecciones que yo recibía, y veía en mí, y veía en otras personas que sucedía, me empezaba a preguntar esto también, volviendo a conceptos filosóficos, de dónde empieza y dónde termina mi cuerpo. Porque cuando me voy para adentro, no hay fin, empezás a ir para adentro y te vas a micro, y cuando empezás a salir, yo sé que vos estás en Córdoba, yo estoy en Capital, pero en el medio no hay vacío, y entre tu cuerpo allá y el mío acá, hay un montón de conexiones que la ciencia con el correr de los años ha ido probando. La afección que puede tener mi acto acá en Buenos Aires, en vos allá, o viceversa. Entonces, esta pregunta de decir, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina un cuerpo? Sí, la mecánica cuántica toma eso porque entiende que digamos, la divisibilidad de la materia es infinita y entre los componentes ultraestructurales de la materia hay mucho espacio, no sé si me explico. Y por lo tanto, conjetura la posibilidad de una dimensión ontológica entre esos espacios que podrían justificar este tipo de dimensiones. Yo, en ese sentido, respecto a esos límites, soy un poquito cauto. Quiero retomar nada más algo de lo que dijiste del puente. Decime. Me parece que el tema tiene que ver con la grandeza o no de cada uno de los competidores. Y no me refiero a competidores deportivos. Yo creo que la competencia, a ver, engrandece de acuerdo a las condiciones de cada cual. Para una persona, digamos, estándar, digamos, común y corriente, el competidor es un contrincante, una amenaza. Para una persona un poquito más elevada es un adversario, pero para una persona elevada, el competidor es un colaborador. Y por lo tanto, interpretando, digamos, el modelo que compite contigo como una colaboración, los dos se engrandecen. Cuando lo considero un enemigo, los dos nos metimos para abajo. Sí. Pero la competencia es fantástica, pero precisamente de acuerdo a las condiciones del receptor. En ese sentido, al competir, el otro para mí es una ayuda. Muchas veces se veía de esto de que, bueno, mi cuerpo termina en este pelo, en la piel, pero después ves que hay una vibración, hay una energía, y hay esto que definimos como cuerpo humano, que quizás a la vista termina en mi piel o en mis pelos, en realidad con otros ojos podemos ver que la energía que emana habla de distintos campos magnéticos que tiene el cuerpo, que resignifican la relación con el cuerpo en cualquier acto humano cotidiano, en mi abrazo con mi hijo, yo tengo 3 hijos, en mi abrazo con mis padres, con una pareja. Sí. Y eso a mí me parece importante trasladarlo en las clases. Sí, ¿no? Sí, las fuerzas. En definitiva son las fuerzas. Las fuerzas en el sentido de aquello que no se ve, pero hace mover a lo que se ve y podemos llegar a ver. Ahora, el problema es, claro, cómo doy cuenta epistémicamente de aquello a lo cual no puedo acceder a través de mi percepción. Por lo que puedo percibir es simplemente el movimiento de lo que se ve. Entonces, el problema de las fuerzas y la materia. Es un problema evidentemente típico del bueno, un tema que fue tratado del materialismo mecanicista presocrático, que eran inquietudes realmente claras. Si la materia es un todo lleno, una mezcla de vacío y materia. Y si es una mezcla de vacío y materia, claro, ¿cómo puedo acceder epistémicamente al vacío si lo único que puedo ver es la materia? Y a partir de ahí empieza todo este gran misterio, que es muy interesante para tomar. La mecánica cuántica ha trabajado ese tipo de cuestiones. Sí, me parece válido.
Nadie puede tener la palabra definitiva. No. A propósito de... A propósito de eso. Te hago una última pregunta, es la última, así ya no quiero sacar más tu tiempo. ¿Cómo crees que la cultura nuestra, en este caso de occidental, en este caso, está estimulando nuestros movimientos en un trazo grande? ¿Entendés? Como esto del sedentarismo en la población, ¿crees que cada vez está creciendo cada vez más o al contrario, crees que esta cultura está empezando a ceder el tema del sedentarismo en la población? Creo que sí, que hay, y no desde la educación física, sino desde otros núcleos culturales, los esfuerzos están generando una transformación. Aunque sea chiquitita y falta mucho todavía, pero se están viendo transformaciones que son muy positivas. Ver las plazas llenas de profesores, de gente, a mí me regocija tanto, me llena tanto de felicidad, y eso me parece muy, muy, muy positivo. Hasta cuando vemos películas de la década del 30, el 20, que todos estaban fumando y en locales cerrados, a ver lo que está pasando ahora, me parece que hay algunos cambios y son positivos. Se me ocurrió una cosa, me acordé una pregunta, la última, ahora prometo. ¿Crees que es posible en los colegios que el día de mañana, no sé si tenés conocimiento de que esté sucediendo, el profesor de educación física le enseña al alumno cómo utilizar su cuerpo durante la hora de matemática para captar mejor un concepto? No solamente utilizar herramientas deportivas. ¿Ves lugares donde, mirá, mi profe de educación física me enseñó que si me siento de esta manera, mis químicos van a estar mejor y voy a aprender mejor 2 más 2? ¿Crees que eso que es viable? Creo que no solamente es viable, sino que también es viable que la profesora de matemática enseña aspectos en la clase de educación física. Claro que sí. Genial, genial. Claro, Bueno. te dejo porque justo ahí me están pidiendo para entrar a una clase. Ha sido un verdadero placer. Así que gracias por la confianza. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Un abrazo inmenso. Por favor. Era más blanda que el agua, blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, se fue un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Ay, ¿qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda y canción de esquina? Se fue un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir,
después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos